Amén, gloria a Dios. Un poquito más de volumen, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermano, en la carta a los Romanos, capítulo 1. Carta a los Romanos, capítulo 1. Y vamos a dar lectura a nuestro primer capítulo. Esta noche, hermano, vamos a iniciar una serie de mensajes expositivos que nunca hemos hecho a lo largo de estos 13 años. Y es muy importante para mí, hermano, que ustedes como iglesia escuchen los mensajes que vamos a ir viendo a través de la carta a los Romanos. Nos ponemos en pie, hermano, damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor en su palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él son su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bendito eres hoy y siempre, Señor. Padre, oramos esta noche para que tomes el control de este lugar y que seas tú, nuestro Señor, quitando todo estorbo que el enemigo quiera poner esta noche en este lugar, porque sabemos, Señor, que en casi más de 13 años es primera vez que vamos a comenzar a estudiar una carta tan importante para la vida de los creyentes. Quita todo estorbo, Señor, y reprende al enemigo de sus acechanzas, ya que el enemigo de nuestras almas quiere quitar toda la atención de tu palabra. Señor, oramos para que tú puedas hablar a nuestra vida, para que nos des un corazón y una mente sencilla y receptora al consejo de tu palabra. Bendice a los que están acá, oramos por los que no pudieron venir el día de hoy, y aquellos que por A o B motivo, Señor, siempre están ahí conectados escuchando tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien. La lectura, mis amados hermanos, de la carta del apóstol Pablo a los romanos puede ser una de las experiencias que nos dé o nos va a dar la mayor satisfacción en la vida como creyentes que somos. ¿Cuántos creyentes hay aquí esta noche en este lugar? Hermanos, la carta no debemos leerla como un artículo o como una revista o como una noticia y después ponerla ahí y olvidarla por un ratito. Es la lectura continua y repetida de esta epístola, mi amado hermano, la que traerá sus verdaderos ríos de abundancia en la vida de un creyente. Ponga atención a esto. Juan Crisóstomo, en el siglo IV, conocido como la boca de oro por su elocuencia, este hombre, amado hermano, se conoció como uno de los mejores predicadores de su época en el siglo IV. Predicó extensamente sobre la carta a los romanos en sus sermones. Este hombre, amado hermano, destaca la importancia de la carta para la salvación, destaca la necesidad de la gracia y la paz y la aplicación práctica de la fe cristiana. Este hombre, amado hermano, hizo un compromiso de leer esta carta durante toda su vida y, amado hermano, este hombre por lo menos se hizo el propósito de leer la carta a los romanos 2 veces por semana hasta el día de su muerte. Interesante, ¿verdad? Martin Lloyd-Jones, quien fue un gran predicador, dedicó 16 años de su vida al estudio de esta carta, y este hombre, hermano, denominaba la predicación expositiva como una predicación en fuego. Así que, mi amado hermano, no estamos hablando de que esta es una referencia de cualquiera que se le ocurrió decir algo acerca de esta carta. Martín Lutero consideraba, amado hermano, la epístola a los romanos como la parte, oiga esto, más importante del Nuevo Testamento. Interesante. De hecho, los grandes teólogos, hermano, denominan la carta a los romanos como el Everest de toda la Biblia. Es, hermano, lo más alto y sublime que podamos tener frente a nuestros ojos esta noche en este lugar. También Martín Lutero, hermano,
Consideraba la carta a los romanos como el evangelio más puro y veía en ella una profunda explicación de la justificación por la fe y una guía para la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Los cristianos, hermano, no somos salvos por lo que hacemos, sino por la gracia inmerecida de Dios. Amén. Martín Lutero incluso, hermano, agregó la palabra sola a Romanos capítulo 3, versículo 28, y en su traducción alemana se nos dice, amado hermano, que para enfatizar la idea de que la salvación viene por la fe, no por las obras. Y hermano, Martín Lutero luchó contra una iglesia católica romana que vendía la salvación. Era un negocio totalmente redondo para la iglesia católica romana, hermano, vender indulgencias y tantas cosas, pero no vamos a hablar de eso por el tiempo. Esta epístola, amado hermano, este hombre la consideraba, Martín Lutero consideraba la carta a los romanos como una guía para la vida cristiana. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Hermanos, se supone que debemos tener esta es una vida la que nosotros tenemos. Esto no es un ratito, no es cuando me dan ganas, no es cuando de repente, iba pasando y yo pasando iba y entré, no. La vida cristiana, hermano, es una vida aquí en la iglesia, afuera de la iglesia y en todo lugar. ¿Está conmigo, hermano? Y este hombre consideraba como una guía para la vida cristiana la carta a los romanos, mostrando cómo vivir de acuerdo con la fe en la vida diaria. Esto es interesante, hermano, cómo debemos vivir nosotros nuestra vida diaria. Esta epístola es el mayor documento que haya en cuanto a nuestra salvación. ¿Cuántos estamos agradecidos por la salvación de Dios a nuestra vida? Y hermano, yo de verdad les invito a que cuando usted no pueda venir, se ponga al día, escuche el sermón, escuche el estudio, porque, hermano, esto es una de las cartas más importantes que usted debe entender en su vida. La carta a los romanos. Cada cristiano debe hacer por lo menos un esfuerzo por conocer bien esta carta. Hermano, ¿y cuál es ese esfuerzo? Trate de venir, no falte. Venga, traiga lápiz, lapicero, un cuaderno. Aprenda, hermano. Mire, ¿por qué muchas veces la gente anda resentida con Dios, resentida con la vida, resentida con esto y lo demás? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. No conocen, amado hermano, al Dios de la Escritura. Y cada cristiano debe hacer por lo menos un esfuerzo por conocer bien. Vaya, usted dice que aburrido Levítico. Hoy que estamos leyendo Éxodo, qué aburrido, y Levítico está peor. Y espérese que lleguemos a Números, hermano. Pero créame, hermano, el Señor siempre habla la vida de los creyentes. Ahora, si usted dice, no, bueno, hermano, al menos haga el esfuerzo de conocer la Biblia a través de la carta a los romanos, porque esta carta, hermano, le dará una base sólida para su fe. Por eso, hermano, la gente, cualquier cosa les ofende, cualquier cosa dicen, ay, no, es que yo ahora estoy con los testigos de Jehová. Es que yo ahora, fíjate, tengo un amigo mormón y viera qué bonito allí. Es que ahora fíjese que estoy yendo a tal iglesia y viera qué bonito lo que ahí se siente. Y es que, amado hermano, las gentes, las personas ahora buscan la iglesia solo por experiencias. Buscamos, amado hermano, la iglesia solo por experiencias, por ver qué siento, qué bonito, lo que siento, No, hermano, no debemos buscar la iglesia por eso. Debemos buscarla por el alimento para nuestras almas. Y créame, hermano, que aquí vamos a comer carne de la de verdad. No de esa de verdad. Y no, vamos a comer trozo de carne, hermano. Un buen pollazo, una buena entraña. Es esto de la palabra de Dios. En primer lugar, hermano, quiero decirles que el estudio que cada creyente puede hacer de esta carta va a completar los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. Al terminar y al transcurrir el entender esta carta, te hará entender por qué eres salvo. Y eso es importante, hermano. Hay personas que dicen ser cristianas, pero no entienden cómo actúa la salvación.
No entienden, no saben, ¿verdad? ¿Y usted por qué es salvo? Porque soy bueno, dicen. Porque voy a la iglesia. Porque soy chero el pastor. Porque con todo y pastor se va a quemar, ¿verdad? No, hermano, no. El estudio de esta carta te hará entender, hermano, el por qué somos salvos. También, amado hermano, esta carta nos hará tener una convicción más profunda de lo normal. ¿Por qué digo de lo normal? Porque usted dice, no, sí, yo soy cristiano cabal, no, sí. Sí, no, sí, yo creo en Dios, pues. No, pero es que no se trata solo de decir eso. Se trata de conocer al Dios de la Biblia, su carácter. Se trata de conocer cómo es Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. No es de otra forma, no es a través de un canto, no es a través de una administración, no es a través de un grupo musical, no es a través de un cantante, no es a través de un ministerio, es solo y única, exclusivamente, tú conocerás a Dios y lo vas a conocer de forma profunda, tal vez, obviamente, como lo hemos enseñado, nunca vamos a entender cosas de Dios, pero sí vamos a tener una convicción más fuerte. Entender esta carta no nos hará movernos. Y en cuanto más a los asuntos de la fe, también, hermano, entender esta carta es que, amado hermano, te enseñará a ti y a mí a ser una persona muy apta para el servicio cristiano práctico. Te hará entender, hermano, por qué estás aquí en esta tierra. Porque los que son servidores van a entender de ministerio, y los que sirven de una u otra forma para la iglesia de Cristo van a entender y van a decir, ya entiendo. Así que, mi amado hermano, al comenzar nuestro estudio en esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, hay ciertas áreas que debemos ver, explorar, entender. Primero, el escritor, ¿quién fue? ¿Quién fue Pablo? ¿Quién lo escribió? También debemos entender quiénes eran los destinatarios, Roma. Y también, hermano, una de las cosas principales de esta carta es la justicia de Dios. En esas tres cosas, no creo que las terminemos ahora, hermano, como introducción, pero vamos a ver algo muy hermoso esta noche. Así que, hermano, veamos el autor de esta epístola, Pablo, el apóstol Pablo. Con sus escritos, hermano, nos encontramos con un método que Pablo era una persona muy inteligente. De hecho, hermano, hay historiadores que dicen que Pablo era la mente más brillante de su época. Pablo era un hombre muy usado por Dios. Con sus escritos, hermano, nos encontramos cómo Dios habla y ha hablado a lo largo de los años a la iglesia. Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios le dio, por ejemplo, a Moisés el Pentateuco, nos dio la ley por medio de Moisés. También, hermano, vemos la historia, vemos poesía, vemos profecía con los profetas como Jeremías, Daniel, Ezequiel. Y ahora también tenemos los evangelios, pero la carta a los romanos, hermano, está en la sección de la Biblia que es conocida como las epístolas. Quiero que me ponga atención a esto porque es un detalle muy importante a entender. Las epístolas, amado hermano, son cartas escritas a grupos o iglesias. La epístola a los romanos, la epístola a los filipenses. He allí la diferencia entre epístola y carta. Y las cartas son de carácter personal y de un profundo sentir. ¿A cuántas aquí les dedicaron un par de cartas en su época? Amén, hermanas. Y usted recibía esa carta, ¿verdad? ¿O cuántos aquí escribimos cartas? Algunas hipotas que nos gustaba, ¿verdad? Hermano, ¿y usted escribía cartas o recibía cartas? Las cartas llevan un sentimiento. Entonces, póngame atención a esto. Por ejemplo, tenemos las epístolas.
La epístola a los romanos, la epístola a los filipenses, la epístola a los efesios, pero tenemos cartas, la carta, la primera y segunda carta a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón. Pablo escribe también estas cartas y son cartas que que son de carácter personal. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Las epístolas, hermano, quiero ser enfático en esto que voy a decir, o las cartas, no son tratados teológicos, abstractos. ¿Qué significan abstractos? Que solo están en la mente ahí, ¿verdad? No es eso. Las cartas, las epístolas, hermanos, son la palabra de Dios, que nos explican cómo es la salvación a través de Jesucristo, sino que también, hermano, nos enseñan la practicidad. En esta carta vamos a encontrar, hermano, la practicidad de los creyentes. Muchas veces decimos ser creyentes, pero nuestra vida, nuestra practicidad realmente es la de un creyente. Nadie dice nada, Señor. El Señor nos habla personalmente en cada una de estas cartas. Y también no solo en las cartas de Pablo, sino en las cartas de Pedro, en las de Juan. El Señor nos habla. ¿Está de acuerdo conmigo? Hermano, las epístolas han desempeñado a lo largo de la historia de la iglesia un papel trascendental. Apóstoles escribieron a las iglesias y el apóstol mismo, amado hermano, y esto es importante porque las cartas, hermano, fueron escritas para una formación doctrinal teológica y habían cartas también para arreglar problemas. En toda iglesia hay problemas, hermano. No hay iglesia, hermano, donde, ay, mire aquí, no, hombre, si esto es tan bonito. En toda iglesia hay problemas, en todas. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores los que estamos aquí, hermano. Porque tenemos una mente y un corazón afectados por el pecado. No todos tenemos la misma madurez, por ejemplo. Hay unos aquí que tenemos la madurez para soportar cualquier cosa de parte de alguien. Hay otros, hermano, que tienen cero madurez y que, hermano, todo les ofende. Todo les ofende. Si el pastor dice, eso por mí lo está diciendo el pastor. Agarramos las cosas personales, creemos que es por nosotros. Todo nos ofende, todo creemos que es en nuestra contra, todos creemos que nos... No es eso, hermano. Es que simple y sencillamente ese creyente es inmaduro. Y le voy a decir algo, hermano. El hecho de que usted esté aquí, hermano, yo no pretendo que usted venga a perder su tiempo, hermano. Es más, yo no quiero perder el mío tampoco. Hermano, usted debe venir, y usted debe saber algo, hermano, y se lo voy a decir para la gloria de Dios, hasta que el Señor me permita ser el pastor de esta obra, hermano, usted va a venir aquí a encontrar palabra de Dios a su vida, alimento para su alma. Aquí no va a encontrar entretenimiento, aquí no va a encontrar eso, hermano. Si usted quiere reírse a carcajadas hasta que le duele el estómago y sentir experiencia, pues yo le invito a que vaya a un circo, que vaya al estadio, vaya a ver un partido de fútbol, vaya a hacer lo que quiera. Pero aquí, hermano, dice la palabra del Señor que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Gloria a Dios, hermano, por eso. Entonces, aquí, amado hermano, claro, de repente cuando yo no leo el bosquejo y me salgo al bosquejo, se me salen las locuras que hablo, hermano. Porque yo soy un gran loco, pero la palabra de Dios es seria, hermano. Amén. Y los que me conocen dicen amén, 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 ¿verdad? El apóstol mismo, el mismo apóstol Pablo dijo lo siguiente en cuanto a esto. Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, oiga esto, santificada por el Espíritu Santo. Las cartas tienen este propósito. El propósito, hermano, es que tú y yo, amado hermano, entendamos que es la santificación. La santificación, hermano, no es
que usted va a flotar en el aire y usted no va a decir nada, no se le van a cruzar malos pensamientos y usted es una persona santa porque nunca se ha caído, como dicen algunos hermanos, ¿verdad? Y dice, como decía aquel hermano, ¿verdad? 48 años de congregarme y nunca me he caído. Con eso quería decir que nunca había pecado. Ahora se imagina usted qué gran mentira es, hermano. No, la santificación, hermano, es apartarnos, ver cómo Dios antes de la fundación de este mundo ya nos había apartado para su gloria. Y un Dios tan bueno, hermano, se merece que vivamos para su gloria. ¿Está de acuerdo conmigo? En estos versículos el apóstol aclaró, amado hermano, que él era el apóstol de los gentiles. En estos versículos que acabamos de leer. ¿Y quiénes somos los gentiles? Somos todos aquellos que no son israelitas judíos. Israelitas judíos, ¿verdad? También, amado hermano, el apóstol dejó bien claro que Pedro era el apóstol a la nación de Israel, por ejemplo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 8 y 9. Mire qué interesante lo que dice. ¿Y por qué es importante hacer esto? Bueno, porque Pablo, hermano, hay gente que dice, es que estos son paulinos. No, no somos paulinos, somos cristianos. Y sabemos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo fue quien buscó a Pablo. Y dice Pablo, a mí se me apareció Jesucristo. Y el evangelio no es de Pablo, el evangelio es de Cristo. La buena noticia es de Cristo, no de Pablo. Y mira lo que dice el versículo 8 y 9 de Gálatas. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Miren quiénes me siguieron. No me siguieron cualquiera. Me siguió gente que de verdad están aprobados por el mismo Jesucristo. Eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que Pablo nos está aclarando aquí que Pedro es el apóstol de los israelitas, de los judíos, para que los judíos conozcan a Jesús, y él es el apóstol a los gentiles. Y aquí cabemos los salvadoreños. Amén. Así que, hermano, vemos que Pablo era apóstol especialmente para los no judíos, o sea, para nosotros los gentiles. Cuando uno lee en el último capítulo de esta carta a los romanos la lista de personas que Pablo conocía, encuentra que la mayoría, hermanos, no eran judíos. No eran judíos. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver otra vez que Pablo era en forma especial el apóstol de los gentiles. Y amado hermano, él quería ir a Roma para predicar el evangelio. Pablo quería ir. Pablo tenía el deseo, ya lo acabamos de leer. En el capítulo 26 también del libro de los Hechos, cuando Pablo estaba testificando al rey Agripa sobre esta misma verdad, Pablo citó lo que la voz del cielo le dijo. Mire qué interesante. Y dijo, amado hermano, en los siguientes versículos 17 y 18 del capítulo 26 de Hechos: librándote de tu pueblo y de los no judíos, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre el pueblo santo de Dios. Así que, amado hermano, el apóstol Pablo tenía las mejores capacidades para el ministerio de los gentiles. Era un hombre preparado, era un hombre que tenía experiencia, tenía educación, formación. Los antecedentes, amado hermano, de Pablo formaron una combinación totalmente extraordinaria. Su nacimiento judío, su idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía, su cultura griega. Todo esto, hermano, ayudó, contribuyó a hacer de Pablo el hombre que fue. Y, hermano, yo aquí en mi bosqueo he puesto entre paréntesis, y me recuerda esto solo el consejo del doctor Bertrand,
el pastor fundador que decía que entre el hombre, entre más se prepara, Dios más lo usa. Y ese era Pablo, hermano. Pablo era un hombre increíble. Pablo también tuvo un intelecto enorme al ser educado en la fe judía. Él conoció la fe judía, la cultura griega. Y, amado hermano, él tenía los modales romanos. De hecho, hermano, el apóstol nos deja una gran enseñanza de vida, y aquí creo que nos vamos a detener un poco en una gran enseñanza de quién fue el escritor de la carta a los romanos. ¿Quiere que busque conmigo en Filipenses capítulo 3? Hermano, estamos en la introducción. Esto todavía, hoy no vamos a ver, hermano, solo lo leímos para tener... Mira lo que dice Filipenses capítulo 3. Efesios, Filipenses. Mira lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 3. ¿Lo tenemos? Filipenses capítulo 3. Fíjese que esto que vamos a aprender ahorita del escritor de la carta que vamos a estudiar es hermoso, hermano. A mí esto es una de las cosas que más me confrontan, y debería confrontarnos a nosotros también. Mire lo que dice carta a los Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No nos vamos a detener en entender esto. Otro día vamos a explicar. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Oiga esto, hermano. Mire lo que dice. No teniendo confianza en la carne. Pablo dice, yo no confío en lo que yo soy, en lo que yo conozco. No alardeo de lo que puedo y tengo. No dice eso, pastor. Es que sigamos leyendo. Mire lo que dice. Porque nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza. ¿En qué dice, hermano? Ahora, solo eso es una gran enseñanza para nosotros ahora. No confíes en quién tú eres, ni en lo que tú tienes, ni en lo que tú puedes. Dale la gloria a Dios por lo mucho o poco que eres, tienes o haces. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice Pablo, yo sí tengo de qué picármela. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿saben qué? Yo tengo más que todos ustedes. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Oiga, hermano, este hombre dice, yo soy irreprensible, no hay nada que me achaquen, no hay nada que me señalen. Y aquí, ¿cuántos tenemos la cola pateada? Que fingimos ser una cosa y somos otra. Solo un amén a lo lejos escuché. Oiga, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. No he estudiado el griego de la palabra ganancia, pero otro día lo vamos a hacer. Me imagino que ha de tener gran significado. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el escritor de la carta a los romanos. Y esto trae una gran enseñanza a nuestra vida, hermano.
Tristemente, hermano, vivimos tiempos donde todos queremos ser reconocidos. Nos encanta el like de la gente. Nos fascina que la gente vea quiénes somos. Y esto no debe estar en la mente de un creyente. Mucho menos de alguien que pretenda ser pastor. No, esto no cabe con nosotros. Esto no debe caber con nosotros. Líderes de ministerios, servidores y congregación en general. Esto no cabe con nosotros. Nosotros somos los últimos. Les he contado, hermano, que cuando nos graduamos del seminario había un hermano que se había mandado a hacer unas tarjetas. Y en la tarjeta se ponía reverendo, teólogo, maestro, ¿cómo se llama cuando dan charlas? Conferencista, coaching de jóvenes. Hermano, se había puesto como 10 títulos no cabían ni en la tarjeta de presentación. Enfermo. Y de último le hubiera puesto enfermo mental. Porque sabe que lo que muchos ahora tienen como carta de presentación, Pablo lo tenía por basura. Fíjese. Fíjese en los grandes eventos ahora. ¿Cómo presentan a los que van a predicar? Les ponen una gran música de introducción y les ponen desde no sé dónde el conferencista, pastor, que ha enseñado a 250,000 millones de personas. Miles de personas han sido educador, licenciado, teólogo, maestro. 18 libros escritos. Solo falta poner entre paréntesis: Pablo es paja a la par de este. Humildemente, el hermano fulano de tal. ¡Ah, qué humilde! ¿Eh? Mira, hermano, eso nos enseña mucho de Pablo. Enseña mucho, hermano. Qué triste, hermano, es que los hermanos caemos en eso. Qué duro que el evangelio se ha convertido en un marketing. Eso es triste, hermano. Es doloroso. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Mira, hermano, a nosotros no nos hace clic esto. Pero Pablo tenía una posición de liderazgo en el imperio romano que usted no tiene ni la menor idea, hermano. Pablo entraba, no, Señor, no, cierra mi boca, pon guarda mi boca. Pablo podía entrar donde el emperador cuando él quisiera. Pablo tenía, ¿cómo se llama? Cuando tenés influencias poderosas. Pablo era una persona increíble. Y Pablo perdió su posición política, social, religiosa. La gente de cuello blanco con la que se llevaba. Pablo podía ir a casa presidencial el rato que quería, a cenar con el emperador cuando quería. Pero por amor a Cristo perdió todo eso. Y todo eso lo tenía por basura por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Lo que nosotros vemos, sí, la iglesita.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Los creyentes, hermanos, somos las personas más privilegiadas de la tierra. Porque Dios nos rescató del castigo eterno y ahora nos hace entender las verdades de su palabra, hermano. Pablo, hermano, tenía un intelecto enorme. Este hombre, hermano, nos deja una gran enseñanza de vida para la gloria de Dios, una enseñanza de modestia. A mí me encantan. Existió un programa en los años, hermano, a mí me gustan las cosas más viejitas. Siempre he sido así. Hay un programa que se llamaba, ya no existe obviamente, se llamaba A Fondo. Era un programa de entrevistas. Era en España. Y el entrevistador, que también ya falleció, creo que como en el año 2000, 2001, por ahí, 2000, no sé, algo así, pero ya hace varios años, entrevistó a grandes hombres. Entrevistó a escritores como Juan Rulfo, que escribió El Pedro Páramo, El Llano en Llamas. Entrevistó a Facundo Cabral, entrevistó a personas, a Mario Benedetti, a Mario Vargas Llosa, a Alberto Cortázar, o sea, gente grande en la literatura del siglo pasado. Y los videos de estas entrevistas están en negro, blanco y negro. Pero hay una entrevista, hermano, me encanta ver esas entrevistas. Entrevista a un hombre que se llama Ernesto Sábato. Es un argentino. Ernesto Sábato era un genio. Era un genio. Yo amo ver la entrevista de Ernesto Sábato. Y le pregunta, de las dos preguntas que más me impactan de esa entrevista es que le dice: ¿pudo ser usted amigo de su padre? Y le dice Ernesto Sábato: no, eso no cabía en casa, dice. No podíamos ser amigos de papá. Y creo que eso está bien, dice. Porque los amigos nos vemos como iguales. Pero papá es alguien muy superior a un amigo. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Nuestros padres, hermano. Yo no me quedé con mi tata ni con nadie. Bueno, pero hay alguien que ha fugido como tu tata. Entonces, eso es una de lo que más me encantan, pero hay otra cosa. Póngame atención a esto, porque estoy hablando de la modestia, así como la modestia de Pablo. Y dice Ernesto Sábato en esa entrevista, le dice el entrevistador, que se me ha ido el nombre ahorita, aparte de ser un gran escritor, le dice, de ser un escritor que cientos de miles de ventas en sus libros, le dice, y ser un genio para la literatura, le dice el entrevistador, se dice que usted es un gran matemático. Y que ustedes y le empieza a echar flores. ¿Me doy a entender cuando dice que le empieza a echar flores? Empieza a hablarle bien. Y hermano, me cautiva la modestia de Ernesto Sábato. Le dice el entrevistador: usted es un genio para los números, usted aquí. Y se ríe y le dice: ¿quién le dijo eso? Como quien dice: deje de estar hablando tonteras. Y le dice: no, aquí tengo que usted fue en matemáticas, fue un genio de la matemática, que no sé qué, cuando le dice, y todavía le dice Ernesto Sábato en la entrevista: es que las matemáticas son simples. Y yo digo: pues sí,
Si yo en matemáticas 2 en la universidad dije yo, esto no es para mí. Por eso es que yo cuando alguien me dice que es ingeniero, yo me quito el sombrero ante los ingenieros y le digo, papá, te admiro, porque yo llevé matemáticas 2 en la universidad y después de eso para mí seguían los 4 jinetes del apocalipsis y el infierno. Los ingenieros llevan 4 matemáticas, física, matemáticas y sólidos y no sé qué. Y este tipo era un genio, Ernesto Sábato. Y cuando le dicen que era un genio, dice, ¿quién le dijo eso? Le dice, y se avergüenza todavía. Y todavía dice, es que las matemáticas son sencillas. Qué hermosa modestia de alguien que vive bajo la gracia común de Dios. Y muchos que dicen ser creyentes, por lo poquito que saben, se creen más que a saber quién. Hay una, bueno, el doctor Bertrand, el hermano Toby lo decía, los profundos de teología. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Los profundos. Habían leído 3 libros, habían pasado 10 materias y ya creían que sabían más que todo el mundo. Conocer la palabra de Dios, conocer a Dios, conocer la doctrina, conocer la Biblia, solo debe traer corazones humildes y que nadie está por encima de nosotros. Nosotros de nadie y nadie de nosotros. Somos iguales ante Dios. Si tú sabes algo, si tú tienes un título, si tú tienes un conocimiento, si tú eres algo en esta vida, hermano, lo eres por gracia y por misericordia de Dios. Y yo creo que esa es una gran enseñanza del apóstol Pablo. De hecho, en el capítulo 1 a los Romanos, esto es parte de cuando ya estemos expositivamente, pero no me aguanto por decirlo. Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, y comienza a hablar del evangelio. ¿Sabe que Pablo no le costaba nada comenzar esta carta diciendo, yo, Pablo, hebreo de hebreos, fariseo de la ley, conociendo esto y lo demás, y esto y lo otro, celoso, que no sé cuánto, yo venía? No. ¿Cuánta gente se jacta de lo que tiene? Yo veo pastores, hermano, que se van a las concesionarias de vehículos, se van a la Didea, se van a Grupo Q, se van a los lugares donde venden vehículos nuevos. Aquí, para la gloria de Dios, dándole este carro a mi esposa. Aquí en Taberlomas no cabe eso, hermanos. Aquí nadie, hermano, debe creerse lo que no es. Aquí todos estamos para servir solo a Cristo. Y de la única forma que se sirve a Cristo es sirviéndole a los demás. Si Dios te da un carro nuevo, gloria a Dios, hermano. Si eso no es pecado. No es pecado tener un carro nuevo. No es pecado tener una empresa. No es pecado tener dinero. No es pecado que tú vivas bien. No es pecado que comas bien. No es pecado que ande un carro de 100,000 pesos. Lo que es pecado, hermanos, es alardear de lo que somos. Porque lo que somos por gracia y merecida de Dios. Nunca ande alardeando, hermano, lo que es. No lo haga. En lo personal no me gusta eso. Que alardeen de lo que es. No, hermano, eso no sirve. Eso es basura, dice Pablo. Así que podríamos decir que Pablo es el Moisés del Nuevo Testamento. Porque Dios usó y le dio un mensaje a Pablo
para las iglesias, para arreglar problemas, para la doctrina, para la práctica y para muchas cosas. Y con esto termino por razones de tiempo. Un teólogo llamado David Brown ha escrito acerca del apóstol Pablo y dice lo siguiente: sus características naturales, al menos por lo que hemos podido conocer de sus escritos y de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial y versátil, capaz de un pensamiento profundo y un razonamiento preciso. Una rara combinación de valor y ternura, celo impetuoso, discreción sana con perseverancia indomable, en cuanto a carácter honrado y directo. Mis amados hermanos, la carta a los romanos es, en forma especial, la proclamación global del Evangelio. Hay teólogos que dicen que si la Biblia no existiera, si no existieran los 66 libros de la Biblia, si solo existiera la carta a los romanos, con eso basta y sobra. Así que, hermano, bienvenido a este estudio. Quiero que vengan de forma intencional cada miércoles, porque esto verdaderamente les va a dar el crecimiento que sus vidas espirituales necesitan. Si Dios habló a su corazón, denle un fuerte aplauso.